basada en la razón, justificada en lo que ocurrió en la audiencia de prisión preventiva. Y lo que señala el señor fiscal superior es verdad. Él cuestiona lo que el señor juez en su momento dijo. No hay una imputación concreta, no hay una imputación completa. Y de eso se trata. En primer lugar, de la imputación concreta. No voy a desarrollar todos los aspectos de la imputación concreta porque definitivamente son repetitivos y ustedes lo conocen más que yo inclusive. Pero en suma, ¿qué es lo que quiere decir la Corte Suprema cuando habla de imputación concreta? Coherencia en los hechos. Nada más. Razonabilidad en los hechos que estructura el señor fiscal. Sentido común. Señores jueces superiores, ¿qué pasa si un señor fiscal dice, bajo un esquema de homicidio, va y dice: señor juez, Juan y Pedro han matado a María con una cuchilla en el corazón. Juan le dio el cuchillo y Pedro le traspasó el corazón. Ingrese a Pedro a una prisión preventiva y el juez le da la razón. Prisión preventiva. Pero ¿qué pasa si más adelante el mismo fiscal va donde el mismo juez y le dice: señor juez, Luis y Rodolfo han matado a María? Luis le dio el cuchillo y Rodolfo le insertó el cuchillo en el corazón. Ingrese a los dos a prisión preventiva. Entonces el juez le va a decir: no le entiendo. ¿Qué es lo que quiere usted decir? No tiene una imputación concreta. ¿Y a qué nos basamos? En este caso, señores magistrados, hay una formalización de investigación preparatoria y hay una ampliación de investigación preparatoria. Pero esas dos disposiciones realmente son dos formalizaciones con hechos diversos, con hechos diferentes. Cuando se inicia, el señor fiscal sentado ahí, el señor fiscal provincial, hace la formalización y dice: señores jueces, le comunica al juez, se han perdido 27.000 soles por razones de encargo del gobierno regional de Lima. Y eso se lo voy a atribuir, en base a la teoría de infracción del deber, a la gerente general, a la subgerente de recursos económicos, Karin Romero Pérez, en su calidad de autor, y a la señorita de nombre Araceli Garro, en su calidad de cómplice. Para mí, como fiscal, Karin se apropió del dinero y Araceli se apropió del dinero, y eso se basa en las normas y procedimientos para la administración de los recursos por encargo del gobierno regional de Lima. Es lo que dijo, es lo que presentó ante el juez de investigación preparatoria, y el juez de investigación preparatoria, haciéndole caso al fiscal, dictó prisión preventiva contra Karin Romero Pérez. En otro proceso, también con los mismos argumentos. Y en este caso pidió, y el juez le dijo: señor, pero ya hay otro proceso también con prisión preventiva, entonces acá te voy a denegar la prisión preventiva, porque eran los mismos, eran encargos similares. Pero ahora, ¿qué es lo que dice el señor fiscal acá? El señor fiscal plantea una ampliación de la formalización de investigación preparatoria y dice: señor juez, le comunico que le estoy formalizando investigación al señor gobernador regional de Lima Provincias, Nelson Chuy Mejía, como autor del delito de peculado, por haberse apropiado de los 27.000 soles. Y también le formalizo investigación al señor Alcides Verano Conde, jefe de presupuesto, de la oficina de presupuesto, gerente de la oficina de presupuestos, como autor del delito de peculado por apropiación, porque también se apropió de los 27.000 nuevos soles. Entonces el señor juez le dice: señor fiscal provincial, ¿cómo es eso que hay dos autores y usted pidió una prisión preventiva? No le entiendo. Su imputación no es concreta, su imputación no es clara. Y no es clara, señores magistrados, porque eso tiene una razón de ser. Los delitos de peculado o los delitos funcionales no se tratan como los delitos comunes basados en la teoría del dominio del hecho. Se tratan con la teoría de la infracción del deber. Y la teoría de infracción del deber no exige solamente la calidad de funcionario público, sino que ese funcionario público tenga un deber especial sobre los caudales o ingresos del Estado. Ahí radica el fondo del debate. Cuando Jacobs nos habla de la teoría de infracción del deber, siguiendo a Roxin,
¿qué es lo que dice Jacobs? Que ese deber especial lo vamos a encontrar no en la norma penal, sino en la norma externa, la norma extrapenal. Señores magistrados, ¿por qué? Porque el tipo penal de peculado lo que dice claramente es que el funcionario público se debe de apropiar, para ser castigado, de caudales o efectos entregados confiados por razones de su cargo. Y ahí es donde viene el tema. El señor fiscal dice que deben de irse presos tanto el gobernador regional, que tiene deberes generales, como el gerente de presupuesto, que tiene deberes generales, por un hecho que ha ocurrido en la subgerencia de administración. Pero ¿qué resulta, señores magistrados? Que la directiva 006 del 2008 de las normas de procedimiento para la administración de los recursos por encargo interno del gobierno regional de Lima determina muy claramente que la responsabilidad, fundamento 9, corresponde a la subgerencia regional de administración a través de las oficinas de contabilidad y tesorería cumplir con las normas establecidas en la presente directiva, y la responsabilidad por los encargos es la persona que se le dé el encargo, en este caso Araceli. ¿Y quién es el responsable de custodiar todo eso? La gerente de administración. ¿Y quién es? La señora Karin Romero Pérez, como se hizo la primera imputación. Entonces, señores magistrados, si aplicamos este caso correctamente la teoría de infracción del deber, Nelson Chuy Mejía ni Alcides Verano Conde tenían un deber específico de custodia sobre los bienes. Lo tenía Karin Romero Pérez. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Y lo que sí, señores magistrados, hay que tener en cuenta aquí. Este argumento que les estoy indicando no es nuevo. Este argumento lo señaló el doctor Elio William López Pari, que es el fiscal provincial que se encuentra ahí. ¿Por qué? Porque cuando Karin Romero Pérez estaba con prisión preventiva por otro caso similar, en este proceso decidió declarar después de mucho tiempo y dijo: señores magistrados, como mi apelación no ha dado resultado y sigo presa, entonces quiero declarar. Y resulta que yo soy gerente, tengo maestrías y todo, pero a mí Nelson Chuy Mejía fue el que me ordenó sacar eso. O al menos no me ordenó, porque ella no dice que lo ordenó, lo que dice es que le sugirió que saquen para el día del padre y el día de la madre los bienes de esa, consigan dinero por presupuesto. Bueno, ¿y qué es lo que dice el señor fiscal Elio William López Pari? Dice, cuando presentan los denunciantes una ampliación de esta denuncia, dice, no ha lugar. No ha lugar, ¿por qué? Porque Karin Romero Pérez es una coimputada, y a los coimputados con efectivo tienen conductas dilatorias y buscan efectos premiales. No hay elementos suficientes, y digo, no ha lugar a ampliar a Nelson Chuy Mejía ni al Alcides Verano Conde. 25 de junio del 2018. Pero ¿qué es lo que sucedió el 25 de junio del 2018? Para adelante, para que el mismo fiscal cambie su declaración, cambie su versión, pese que hay una resolución que no fue anulada ni nada ni ampliada. ¿Sabe lo que sucedió, señores magistrados? Saliendo de la audiencia, el doctor Elliot, señor fiscal Elliot, fue a las oficinas del gobierno regional de Lima y sin disposición alguna comenzó a revisar documentos. Eso originó que el procurador público del gobierno regional lo denunciase, y el doctor Elliot se encuentra en este momento procesado por ese hecho, por un abuso de autoridad, por no haber ejercitado un acto de investigación sin sacar una disposición previa y sin comunicarle a los imputados, que en ese momento eran Gerardo Carhuatanta y Karin Romero Pérez. Cuando al doctor Elliot, el procurador regional, y esto se lo digo porque forma parte de su requerimiento de prisión preventiva y del debate, porque mayormente el debate fue porque lo habían denunciado. Cuando se hace esa situación, el doctor Elliot cambia y dice, bueno, como al señor Nelson Chuy Mejía y al señor Alcides Verano Conde, quienes los tengo como testigos y habían declarado como testigos, ahora cambio su situación jurídica y los pongo como imputados, porque ahora sí creo en lo que Karin dijo hace tiempo y los pongo como imputados. Pero eso no es todo. Presente el requerimiento de prisión preventiva el 13, señores magistrados, 13 de diciembre,
y le notifica la formalización de la investigación preparatoria a mis clientes luego. Primero presenta el requerimiento de prisión preventiva cuando son testigos aún, y luego le notifica el requerimiento de formalización, le notifica la disposición de formalización. Cuando nos enteramos de una disposición de formalización, nos apersonamos a las declaraciones, porque inclusive, habiendo pedido la prisión preventiva, los había citado a declarar. Y va Nelson Chuy Mejía, y va Alcides Verano Conde y declaran. Y el señor fiscal no les informaba que ya pesaba sobre ellos un requerimiento de prisión preventiva. Y es así. Entonces, ahí viene el tema, señores magistrados. ¿Se puede considerar que afecta o no el debido proceso mantener a unas personas como testigos durante tanto tiempo para que no accedan al expediente, para que no accedan a los actos de investigación, para que no conozcan los elementos de convicción y de un momento a otro variarlos a imputados y sin escucharlos aún pedir su prisión preventiva? Consideramos que esa es una conducta violatoria, originada pues en una denuncia que no la puso Nelson Chuy Mejía, la puso el Procurador Público Regional. Y ahora, señores magistrados, para ir ya culminando, voy a centrar mi defensa en el señor Alcides Verano Conde. El señor Alcides Verano Conde es el gerente de presupuesto. El gerente de presupuesto no se encarga de los encargos, solamente tiene que ver el presupuesto general de la región. Y el presupuesto general de la región lo da el gobierno anterior o lo dan en años anteriores. Él no ve el encargo, no ve qué se hizo, no controla los gastos lo controla tesorería, lo controla contabilidad. Él no tiene que ver eso. Y es más, señores magistrados, es más, Alcides Verano Conde no firma ningún documento que aparecen ahí, porque inclusive el certificado presupuestal lo da el funcionario correspondiente, que es el funcionario de nombre Aguilar, que ha declarado en el juicio, que ha declarado en la investigación. Él da el certificado presupuestal. Y en ese certificado presupuestal del funcionario Aguilar, lo que pone es que ese certificado se entrega para unos cursos y que solamente tiene que ser realizado para esos cursos bajo responsabilidad funcional de las personas que están bajo el encargo. ¿Qué otro funcionario firma los documentos? El funcionario de nombre Nicho, que también pertenece a las oficinas pues de presupuesto. Alcides Verano Conde no firma absolutamente nada. ¿Qué hay contra él? Solamente la declaración de Karim Milagro Romero Pérez, que dice que hubo una reunión de... Sí, doctor, acabo. Solamente 5 minutitos, por favor. Una reunión de gerentes donde Nelson Chuy Mejía le propuso a Karim realizar, donde el señor Carguatanta propuso realizar una ceremonia por el Día del Padre y el Día de la Madre, y Nelson Chuy dijo: Karim, encárgate. Ni siquiera Karim Romero Pérez dice que Nelson Chuy dijo: Karim, encárgate, saca dinero de esto y llévalo para acá. No, Karim, encárgate. Por eso piden una prisión preventiva. Alcides Verano Conde, señores magistrados, es un catedrático universitario desde antes del año 1980. No es verdad lo que dice la Fiscalía Superior de que hemos presentado un documento reciente. Alcides Verano Conde suspendió su trabajo en la universidad para trabajar en la región porque no tiene que percibir doble pago. Y cuando sale de la región, regresa, y sacamos los documentos de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión que acreditan eso. Por eso el señor juez dice: sí, tiene arraigos, tiene trabajo, porque se ha presentado toda su familia, lo cual no fue discutida por el señor fiscal, que más lo que discutía era que lo habían denunciado el procurador. El señor Nelson Chuy Mejía no tiene 65 años, tiene 75 años. Fue presidente regional de Lima en un primer gobierno, se quedó en Huacho, afrontó los procesos que tuvo, jamás fue condenado y se presentó a un segundo gobierno, y en este segundo gobierno fue elegido también como gobernador regional. Y cuando acaba, señores magistrados, cuando acaba su gestión, dicen: ya acabó, ya está viejo, ya no tiene trabajo. Eso no es razonable. Una persona que ha tenido los dos cargos más grandes del gobierno regional de Lima, puede decirse que no tiene arraigo. Aparte, hemos presentado los documentos que acreditan su arraigo, su familia, los cuales no han sido cuestionados por la Fiscalía. Y sobre todo, señores magistrados, que quede bien claro esto: el gobernador regional de Huaura no tiene un deber específico sobre los caudales del Estado, sino un deber general. Y lo que Jacobs habla, en base a la infracción de la teoría de infracción es que el deber tiene que ser
especial, lo dice Caro Coria también. Sí, doctor. Para culminar, señores magistrados, se habla de testigos protegidos. Imagínense nomás, señores magistrados, qué es lo que ha hecho la Fiscalía con el testigo protegido. ¿Saben cuál es la primera pregunta que le hace el señor fiscal Elliot al testigo protegido? Le dice: señor testigo protegido, ¿usted se ratifica en su declaración anterior? Y en las declaraciones anteriores no habían testigos protegidos. Habían 2 personas nada más que se indicaban algo. ¿Cómo un fiscal le va a preguntar al testigo protegido si se ratifica en una declaración? Lo estás identificando. Pero ese testigo protegido, al margen de esto, que ya quedaría como anécdota, al margen de esto, jamás ha dicho que Nelson Chuy lo amenazó. Jamás ha dicho que Verano Conde lo amenazó. La persona de Mónica Leonela no es imputada en este caso, es en otro caso. ¿Qué tiene que ver acá? Y Mónica Leonela jamás ha dicho que Nelson ni Alcides Verano Conde la amenazaron. Ellos hablan de ciertas amenazas, pero no indican de dónde salieron estas amenazas. Entonces, señores magistrados, la señorita Araceli también, que señalan ya de manera para la defensa sospechosa, porque esos 3 documentos fueron presentados a última hora por el señor fiscal Elliot en la audiencia de prisión preventiva para acreditar un peligro, fueron rechazados por el señor juez. Señores magistrados superiores, defiendo a 2 personas que considero honorables, catedráticos universitarios, presidentes y gobernadores regionales, que no merecen una prisión preventiva basada en esta categoría, y sobre todo cuando el señor fiscal no tiene una imputación concreta. Que el señor fiscal rehaga los hechos y aún así no va a tener una imputación concreta, o cuando la tenga recién pida una variación. Pero en este momento, señor magistrado, no existe. Pido que mis clientes se mantengan en libertad porque han colaborado. Cuando fueron llamados como testigos, fueron. Cuando fueron llamados como imputados, pese a que ya les había pedido una prisión preventiva, fueron y declararon su verdad. Muchas gracias, doctores. ¿Algo que decir usted? Sí, señor juez superior. Como hemos escuchado, la defensa en la mayor parte de sus argumentos ha expuesto hechos de materia procesal que no son materia de la apelación que hemos presentado. Con el recurso de apelación se han fijado los hechos con los cuales se va a debatir. Estamos de acuerdo en el sentido de que el delito de peculado es un delito de infracción de deber, en la cual el funcionario tiene la obligación de custodiar los bienes y no salgan o no entren en dominio de otras personas diferentes a la entidad pública. En ese sentido, el imputado Nelson Chuy como el imputado Verano Conde han infringido su deber de protección o de custodia de los caudales del Estado cuando se llevó a cabo la reunión de gerentes donde estuvieron presentes, donde se comunicó que no se había presupuestado la actividad del Día del Padre y donde se acordó de que esa actividad se iba a sufragar con simulando otra actividad de encargos para capacitación, y obviamente sabían y eran conscientes de que se iba a simular un hecho para realizar otra actividad. En consecuencia, ahí están violando pues sus funciones de deber o de custodia, porque ellos hubieran cumplido su deber de custodia oponiéndose, sabiendo que lo que iban a realizar era ilegal, se hubieran opuesto. No, esto no se puede hacer porque es ilegal. Y esa reunión se llevó a cabo de gerentes precisamente para comunicar de que no había dinero para esa actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que los gerentes estaban haciendo era pedir autorización de sus jefes para ver si se iba a hacer o no eso. Y los jefes dijeron sí, efectivamente, bueno, que se lleve a cabo esa actividad y tal, se va a realizar con tal o cual persona. Entonces eso constituye pues la disposición jurídica, son la capacidad de decidir si se realiza o no un acto administrativo, y en ese sentido sí ellos tienen la disponibilidad jurídica. Respecto a los elementos de comisión ya hemos hablado, pero quiero precisar lo que dijo la investigada Karin en su declaración. Dijo, ¿no? El gobernador Nelson Chuy le dijo a la investigada Karin que brinde el apoyo en el procedimiento administrativo, es decir, en el trámite que se iba a hacer para sacar el dinero del Estado para destinarlo a otra cosa. Y le dijo al Carguatanta, que era su jefe, ¿no? Todo coordínalo con Karin. Entonces, ahí estamos bien apreciando de que estos señores eran conscientes de que se iba a utilizar un dinero del Estado para una actividad que no estaba prevista. Entonces, ahí está el dolo, es un peculado doloso, porque los gerentes lo que querían era la autorización de su jefe para realizar esa actividad.
Por lo demás, nos ratificamos pues en todo lo que hemos sostenido respecto a que existen elementos de convicción graves y fundados, de que existe el peligro de fuga y de perturbación de la actividad probatoria, en la cual incluso el procurador regional ha presentado diversos documentos contra los fiscales o presentando otro tipo de documentos para, en todo caso, no perturbar la actividad probatoria. Eso es todo lo que tendríamos que decir, salvo que tengan alguna duda, alguna precisión que se tenga que realizar. Doctor, ¿algo sobre lo último, doctor? Sí, solamente, señor magistrado, es que ahí viene el problema. Hay dos formalizaciones, una formalización y una ampliación. Por ejemplo, José Antonio Caro John señala que en los delitos de infracción del deber no son posibles las modalidades de autoría delictiva, conocidos como coautoría o autoría mediata. Y da la razón, dice, porque la coautoría presupone un mismo criterio de imputación a todos los coautores, mientras que la lesión del deber es totalmente personal e independiente. La lesión del deber se encuentra en la norma extrapenal, que es justamente las normas de administración para la entrega del dinero de custodia, que las hemos leído y han sido determinantes en señalar que el que tenía el deber funcional bajo esas normas extrapenales era Karim Romero Pérez. Y no olvidemos una cosa, que ha declarado Karim Romero Pérez, pero también ha declarado Juan José Peña Ruiz, quien es el cuñado de Karim Romero Pérez, a quien Karim Romero Pérez dice, lo contrató para ser parte de la actividad. Entonces Karim Romero Pérez era la que manejaba la situación. Solamente para culminar dos puntos importantes. Señalando lo que dice el mismo señor fiscal en el fundamento 5.8, dice: por último, resulta incongruente imponer como caución la suma de 5.000 nuevos soles al imputado Nelson Chuy Mejía, ex gobernador de la región de Huaura, de Lima, cuyo ingreso mensual supera los 15.000 nuevos soles, cuando el mismo acuo impuso como caución al jefe de recursos humanos, Gerardo Carguatán Tavera, la misma suma de dinero, pese a recibir un sueldo mucho menor que la del imputado Nelson Chuy Mejía. Sin embargo, a propuesta del mismo abogado que defiende a ambos imputados, el acuo, sin realizar ningún tipo de análisis, estableció el monto menor. Aún accedió a la propuesta del mismo abogado de imponer una caución de 2.000 soles al excelente presupuesto del gobierno, Mario Verano Conde, quien tenía ingresos superiores a la del imputado Gerardo Carguatán Tavera. Sin embargo, otra vez el acuo, sin ningún tipo de análisis y de manera complaciente, dice, con los argumentos que puso el abogado de los imputados, accedió a dichos pedidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor fiscal, por un lado, le dice: señores jueces, revoquen la prisión preventiva porque tengo suficientes elementos de convicción. Y por otro lado, le dice: señores jueces, estoy de acuerdo con la comparecencia, pero no estoy de acuerdo con la caución, le han puesto muy poco. Estas incoherencias se han venido dando en todo el proceso. Y lo más importante, señores magistrados, es que Karim Romero Pérez no ha dicho que Nelson Chuy Mejía ni que Verano Conde le dijeron que saquen plata del presupuesto. No ha dicho eso. Lo que dice es que hubo una reunión de gerentes y que Nelson Chuy Mejía, a pedido del señor Carguatán, tal dijo: encárgate tú del tema de lo que son las fiestas del Día del Padre y el Día de la Madre. Encárgate tú. Podría hacerlo de mil maneras, pero no sacando dinero del Estado. Lo real, señores magistrados, es que aún así esa imputación fuera cierta, el señor Chuy y el señor Verano Conde podrían de repente responder a título de una cuestión de dominio de hecho, por otros hechos, por otros delitos, de repente hasta coacción. Pero no pueden responder a título de un delito de infracción del deber como el peculado. Eso sí es clarísimo, porque la norma especial exige o establece a Karim Romero Pérez como la responsable y a Araceli como la persona que tomó el encargo. Señores magistrados, los argumentos que ha expuesto el fiscal, ustedes mismos los han oído, no determinan pues que se revoque esto, ni menos que se declare la nulidad de la resolución, porque no había ni trascendencia en lo señalado por él. Solicito pues se confirme la decisión venida en grado. Respecto al peligro de fuga, doctor, usted ha señalado que, bueno, el juez que ha dicho que sí hay peligro está acreditado el arraigo, ¿verdad? Familiar, laboral y domiciliario. Claro, respecto a Nelson Chuy, dice que hay arraigo, no es necesario acreditar el arraigo laboral porque es una persona adulta, ya no se necesita que tenga arraigo laboral. Tiene 75 años, dice. Bueno, yo tenía conocimiento de 65, no sé. 75, doctor. 75. Sí, doctor. Pero la norma no precisa eso, ¿no? Claro. Ya, en todo caso, también usted ha señalado que es divorciado y por eso no tiene arraigo. Claro, no tiene arraigo familiar, porque si ya sus hijos son mayores de edad, no tiene una pareja
con la cual vive solo, no hay arraigo familiar. Arraigo familiar con una persona que tiene hijos menores de edad, con los cuales sustentar, una familia. Usted señalado, él tiene hijos, pero son mayores de edad. Claro, son mayores de edad, son independientes, ¿no? No hay el arraigo, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto al otro señor Verano, dijo que ya no trabaja en la universidad. Claro, hasta el momento que se desempeñaba como funcionario del gobierno regional, trabajaba en el gobierno, pero venció eso el 30 de diciembre, ¿no?, del año pasado. Y bueno, a partir de ello sí se presentó un certificado de trabajo, pues, que iba a ser contratado como docente. Lo que he sostenido es de que la universidad se encuentra de vacaciones los estudiantes y no hay clases, o sea, ahorita no está trabajando. Es docente nombrado, doctor, desde 1980. ¿Está acreditado acá? Está acreditado en autos con los documentos federateados que hemos presentado. Ya, en cuanto al peligro de obstaculización, ha señalado que existen amenazas. Sí. Objetivamente, ¿qué hay, doctor, sobre esas amenazas? Una testigo señaló, ¿qué testigo es? Ha recibido multitud de llamadas a su teléfono. Ah, ya. Muy bien. ¿Y esa testigo es parte de este proceso? Sí, ¿no? A ver, para que aclare el que está a cargo de la investigación, puede declarar, puede responder, porque hay detalles que yo no conozco porque es muy voluminoso el tema. Entonces, el que está a cargo de la investigación creo que conoce mejor. A ver, usted, doctor. Fuerte, por favor, en todo caso, la testigo Villanueva Yonsen es la que tiene, es la testigo protegido, ¿sí? Doctor, a ver, disculpen. Existen dos. La señora Mónica Leonela Marco Fernández, quien solicitó medidas de protección para ella y para su abogado. Es su abogado quien ha sido amenazado de muerte. Es más, 2 personas la interceptaron y le amenazaron de muerte si es que el abogado seguía defendiendo a la señora Mónica Fernández, ¿no? ¿Eso lo ha firmado el abogado y la señora? Sí, eso los dos han declarado, hay un acta, ¿no? Y hay una testigo que ha pedido, un testigo protegido, quien ha señalado, pues, de que viene siendo amenazada ella y su pareja, ¿sí? Entonces, ellos dos principalmente. ¿De quién vienen las amenazas? A ver, hay una testigo que refiere de que en su trabajo le preguntaron qué es lo que había declarado y que por lo que había declarado el presidente Chuy estaba muy molesto con ella, ¿sí? Entonces, a partir de la declaración que hace estas testigos, días después han hecho seguimiento a su pareja, a su cónyuge, y específicamente a su cónyuge, ¿no? Esos hechos nos han puesto en conocimiento, ¿no? Ya, doctor. En cuanto a los hechos en sí, conforme han señalado acá en la audiencia, de paso, en una reunión se habría realizado este acuerdo, una reunión de gerentes. ¿Cuántos gerentes participaron acá, por ejemplo? Todos. 9 gerentes. 9. ¿Y el acuerdo fue de todos? ¿Cómo es? Obviamente no, pero un consenso, ¿no? Estuvo la subgerente Karina. ¿Es un acuerdo de consejo del gobierno regional? No, normal, no es una reunión que se haya levantado acta, ¿no? Simplemente convocaron una reunión y no se ha dejado acta, ¿no? Pero tuvieron la diputada Karin, que es la que ha declarado, estuvo presente. Otro gerente también que estuvo presente ha señalado que efectivamente se llevó a cabo esa reunión. Los demás gerentes no han querido comprometerse, han dicho que no se llevó a cabo la reunión. La señora Karin es la gerente de presupuesto. Subgerente. De administración. Ella es la jefa de Araceli, que fue la que retiró el dinero. Ella tiene prisión preventiva. Sí, sí, en otros procesos, pero ella fue la que dictó la resolución para que se haga el encargo de capacitación y con eso retirar el dinero. Disculpe, doctor, ¿qué pasó? También quiero que me precise. Había una reunión en consenso y si varios gerentes, ¿por qué exactamente contra el señor presidente o el señor Chuy y el otro señor Verano y los demás excluidos? Para que precise, por favor. Claro, porque ellos al final, los jefes máximos son, por tener la disponibilidad jurídica, son los que han dispuesto que se lleve a cabo. O sea, ellos le consultaron el hecho, que no existía ese dinero,
y que los gerentes querían era pues de que una autorización del jefe máximo para disponer, y en ese sentido el Nelson Chuy dijo sí, efectivamente que se lleve a cabo la actividad. Obviamente no precisa en ese momento que se va a retirar, pero ya sabían de cómo iba a salir el dinero, ¿no? Cómo se iba a obtener este dinero, y eran conscientes de eso, ¿no? Verano Conde, ¿qué cargo tenía? Jefe de presupuesto. Jefe. Gerente de presupuesto. Señor magistrado, ¿se me permite? Sí, doctor. Justamente el señor fiscal ha dado en el clavo. Dice que en esa reunión Nelson Chuy no precisa cómo se debe sacar el dinero. Y es que es lo que la misma Karin dice. Karin dice que hubo una reunión de gerentes en la cual se propuso hacer esto el Día del Padre, pero jamás dice Nelson Chuy, dice saca plata de acá, simula, falsifica documentos, jamás dice que Verano Conde dijo lo mismo. Ese es el esquema de imputación. Y otra cosa, señor magistrado, muy breve, estas personas que se señalan como testigos protegidos fueron presentadas en la audiencia firmados por el mismo fiscal, ya para sustentar un peligro procesal. Por eso que el juez no le da la razón por ese lado tampoco. Y ninguno de esos testigos supuestamente, testigos protegidos que señala la fiscalía, ha dicho que Nelson Chuy Mejía o que Alcides Verano Conde los ha amenazado. Es más, doctores, han declarado cientos de personas, decenas de personas en el proceso, y ninguno dice que Nelson Chuy o Verano Conde los han amedrentado. Es más, amedrentado. Todas estas personas han señalado que efectivamente no existió el curso. Ahí tiene el fiscal su caso, no existió el curso. Y por último, señores magistrados, la principal coimputada, la que tiene la versión de los hechos, Karin Romero Pérez, tampoco ha dicho que Nelson Chuy la ha amenazado, tampoco ha dicho que ha pedido que cambie su versión, y menos Alcides Verano Conde. Y para aclarar, señores magistrados, Alcides Verano Conde no tiene, como gerente de presupuesto, no tiene absolutamente nada que ver con el gasto, ni siquiera tiene facultades para controlar el gasto. Gracias, doctor. Ya, bueno, lo que le pido es preguntas, si hay que recabar las preguntas. Luego porque ya es repetitivo lo que usted dice, eso ya lo ha señalado. Mil disculpas, señor magistrado superior. Factor tiempo, sobre todo, si no le escuchamos para... Sí, doctor. Me gustaría, con la disculpa, que él, que conoce como usted es el caso, me responda a las preguntas, porque ahora le he escuchado también que dice otro proceso. También a la abogada le he escuchado otro proceso, entonces el fiscal conoce del caso. ¿Es otro proceso con otros hechos o es el mismo hecho que se ha dividido en dos procesos? ¿Es así? No, existe otro proceso con otros hechos por otro encargo, ¿sí? No tiene nada que ver con este caso. No. En realidad hay 3 encargos donde está... Ya está bien es otro hecho distinto a este caso. Donde está involucrado Kenis en el otro proceso. La señora Karin, hasta ahí nada más la investigación, hasta la señora Karin por el tema de la exposición. ¿Solo Karin? Solo Karin. Ya, muy bien. En este proceso, en ese otro proceso que dice solo está Karin tiene prisión en el otro. Tenía prisión, plantear un habeas corpus en Ayacucho contra el juez y la sala, y el 27 de diciembre plantearon un habeas corpus. Ya no tiene prisión. Ya no tiene prisión ahorita. En este caso Karin, por este caso de los 27.000 soles, porque el otro no es por ese caso de 27.000 soles. En este caso de los 27.000 soles, escuché al abogado que decía que ella tenía prisión. ¿También es? No. Ahí había un dato falso. Tenía comparecencias por restricción. En este caso se ha pedido comparecencia. Nosotros pedimos prisión preventiva contra Karin y contra Carbatán, jefe de recursos humanos. El juez en su oportunidad dio comparecencias por restricciones a favor de Karin, y también se impugnó, se apeló. Se apeló y confirmaron la... No, declararon nulo, ¿sí? Regresó, y de ahí la fiscalía ya no apeló. Regresó y nuevamente le dieron comparecencia y lo consintieron. Sí, lo consintieron. Ya. Ya, se me queda claro entonces. Ahora, para usted, abogado, que ha hablado del tema de la dogmática, infracción del deber, que es este delito, ¿no hay complicidad? No, doctor. Solamente con el extraneus. Complicidad sí. Lo que no puede haber es autoría inmediata ni coautoría. Y la imputación que se está haciendo ahorita es por autoría. No, sí, lo sé. Claro. Estoy preguntando, lo sé eso.
La complicidad con el extranjero Se puede cambiar, ¿no? definitivamente. La pueden cambiar, pero ahorita hay dos formalizaciones, doctor, en las cuales cambian los hechos. En la primera formalización dice que Karin se llevó la plata para ella. No, sí, ya sé. Y en la segunda dice que fue la plata, la sacó Chuy para hacer el día del padre. Está bien. Y eso no, tiene... no ha sido contradicho. Claro. Es cierto eso que hay dos imputaciones, en la primera y en la segunda. En la primera se formaliza contra Karin y Araceli, creo que serían coautoras. Dice que no Autoras por disposición funcional es que formalizamos contra, por disposición jurídica, como autor es que empleamos contra Chuy y Verano Conde. ¿Disposición jurídica? Sí, es decir, por la sola función que ellos tienen. No, pero el tipo penal te exige que tengas digamos el caudal, no tengas acceso al caudal, o sea que tú, que por disposición de la ley Sí, está bien. Eso dice la Hay ley. funcionarios que tienen la disposición funcional, es decir, el trato directo con el caudal. ¿Usted no considera que es pero como- ellos dependen también de funcionarios de alto Ya, vamos rango a- para decidir lo que van a hacer. Con esto voy a terminar para no. Porque es tema dogmático, tema que no nos van a poner de acuerdo, pero quiero saber de todas maneras la posición de la fiscalía en todo caso. Porque para la defensa, solamente en el extraneo hay complicidad, no en otro funcionario, es lo que entiendo, no Así es, otro doctor. funcionario. Para usted tampoco, porque usted lo está tomando como autor, no como cómplice. Lo estamos tomando como autor. Sí. Ya. Y solamente, doctor, para aclarar, todo está en la directiva 00C que obra en el requerimiento de prisión preventiva, donde se señala que el responsable de todos los encargos es la subgerencia de administración, que es Karin Romero Pérez. Es la norma extrapenal a la que se refiere Jacob. Pasar la pasada de ley. La resolución que continúa por parte del magistrado oponente. Si hay votos singulares, lo será en su oportunidad. Se va a dar a conocer la decisión adoptada luego de una deliberación frente al octavo nivel de esta instancia, donde el representante del Ministerio Público, en su condición de tal, cuestiona la resolución que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el fiscal provincial respecto a los imputados Nelson Osvaldo Chuy Mejía y Mario Alcides Verano Conde, a quienes se les atribuye la autoría del delito de peculado en agravio del gobierno regional. Y al haber denegado, dictó medida de comparecencia con restricciones, además de haber fijado una caución ascendente a 5.000 nuevos soles para el primero y de 2.000 nuevos soles para el segundo. Decisión respecto a la cual no está de acuerdo. En atención a ello, ha planteado su cuestionamiento, razón por la cual a nivel de esa instancia se ha debatido los agravios que considera, a su entender, debían reevaluarse en todo caso a nivel de esta instancia a efecto de amparar su pedido de prisión preventiva. Los argumentos están basados en cuestionar respecto a la imputación que pesa sobre los imputados, que el juez habría señalado pues que no hay una imputación concreta, y en cuanto al tercer presupuesto que establece el 268 referido al peligro de fuga y peligro de obstaculización. Voy a obviar de repetir estos argumentos, pero en concreto el fiscal está solicitando, si bien cierto no lo ha dicho, que se ampare su pedido y entendemos que se fije y se dicte revocándose la recurrida, se dicte fundada la prisión preventiva y obviamente como consecuencia ya se disponga el internamiento previo de captura al penal de Carquín. A su turno, el abogado de la defensa sostiene una posición contraria, señalando pues que debe confirmarse la medida dictada en contra de sus patrocinados en la investigación que se les sigue por el delito de peculado doloso en agravio del gobierno regional. Argumentos estos expuestos por la defensa, así como por el fiscal, debo precisar, son parte de la resolución para cualquier efecto. Sin embargo, por razones de tiempo voy a obviarlo, pero es parte de la grabación, está registrada en audio también, y corresponde en consecuencia, pues en atención a las facultades que tiene esta instancia, de dar respuesta a los cuestionamientos de la defensa, en este caso y del Ministerio Público. Teniendo en consideración que el Ministerio Público ha cuestionado la decisión del juez que ha denegado la prisión preventiva respecto a los imputados,
señalando que la resolución habría precisado que falta hacer una imputación concreta y cuál es el delito. Este criterio, esta instancia, en consideración a la propia resolución objeto de recurso, debemos tener en consideración primero lo que establece el artículo 387 del Código Penal. Es el que regula y señala de manera clara y precisa, conforme voy a dar lectura, peculado doloso, que es el que se les atribuye a los imputados. Dice: el funcionario superior público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otros caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, serán reprimidos con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años y con la consecuente inhabilitación. Bajo ese contexto debemos tener en consideración los cargos que atribuye el Ministerio Público a los imputados. El hecho de que se les atribuya que estos, en su condición de presidente del gobierno regional y el gerente de presupuesto de la misma institución, habrían ordenado, dispuesto, a efecto de dar un destino diferente a la suma de 27.000 nuevos soles que no estaba presupuestado a efectos de comprar regalos para la celebración del Día del Padre. Y obviamente esta imputación las hace en calidad de autores a ambos imputados. Pero si nosotros, conforme se tiene del tipo penal, en atención a que hay cuestionamientos por parte de la imputación concreta, debemos preguntarnos, y también en atención a los cuestionamientos de defensa, en su calidad de presidente del gobierno regional y gerente de presupuesto del gobierno regional, estos investigados, nos preguntamos si tenían confianza en razón de su cargo, la administración del dinero. De acuerdo a los actuados que obran acá y a los cuales también somos remitidos en atención a la propia información vertida por las partes, entendemos que directamente ellos no tenían esa administración custodia en atención al cargo del manejo de estos 27.000 nuevos soles. Obviamente esa circunstancia y esta imputación hace permitir que existen elementos que pueden ser objeto de investigación para efecto de más adelante esclarecer cuál exactamente es la responsabilidad y participación de estos imputados en los hechos materia que pesa sobre esto y que es objeto de investigación. Bajo este contexto consideramos, y en coherencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, la imputación, si bien es cierto, está ahí, como decimos, el hecho de haber dispuesto de la suma de 27.000 nuevos soles para compra de regalos sin estar presupuestado, consideramos que, en base a lo narrado por el Ministerio Público y lo planteado, este hecho debe ser objeto de investigación. Pero consideramos que no hay elementos graves, como exige la norma, para efecto de dar por superado, en todo caso por cumplido, lo que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, en el sentido de que el juez, para efecto de dictar la prisión preventiva, tiene que considerar estos presupuestos materiales. Y el primer presupuesto material está referido a los fundados y graves elementos de convicción. Consideramos, conforme lo señala el juez, que hay elementos sí que deben ser considerados para una investigación, pero no son graves para efecto de una prisión preventiva. Ahora, obviamente el tipo penal en cuanto al segundo presupuesto está calificado y lo han encuadrado dentro del delito de peculado, que tiene una pena de 4 a 8 años. Y obviamente esa circunstancia podría superar el segundo presupuesto. Ahora, en cuanto al segundo cuestionamiento, en todo caso está referido a que no concurren presupuestos previstos en el literal B, pero no es pena, peligro de fuga y obstaculización. Peligro de fuga. El fiscal, a nivel de esta instancia, ha señalado que el imputado Chuy Mejía es una persona de 75 años, así se ha establecido acá. Bueno, obviamente no se ha verificado en la RENIC, pero sin embargo, en base al principio de la buena fe, en base a los actuados, entendemos que es cierto que tiene 75 años, y ese hecho, además de ser una persona divorciada y que sus hijos sean mayores, consideramos que no puede ser considerado para efecto de tener y presumir que es una persona que no tiene arraigo familiar.
Es una persona, como dicen, de 75 años, que a la evidencia del público, y claro está, es que él era el presidente del gobierno regional, y obviamente que acaba de dejar ese cargo, entendemos que tenía una actividad, ¿no? Ahora, por la edad quizás sea una persona jubilada, pero eso no lo hace que haya y podamos considerar que existe peligro de fuga para efecto de eludir la acción de la justicia. Igual sentido respecto a la persona del otro imputado, Mario Alcides Verano Conde, consideramos que también sí tiene arraigo. Es una persona dedicada a la docencia universitaria, también es de conocimiento público, que acaba de dejar también el cargo en el gobierno regional, y eso está sustentado en las propias imputaciones que existen y están contenidas en la investigación. Por tanto, consideramos que no hay ese peligro de fuga que hace alusión el Ministerio Público. Ahora, en cuanto al peligro de obstaculización, si bien es cierto, conforme a nivel de esta audiencia han señalado que existen amenazas contra algunos testigos a nivel de esta investigación, objetivamente no se ha presentado una denuncia ni se ha determinado que las amenazas o llamadas telefónicas a que ha hecho mención el Ministerio Público, más de 50 llamadas ha señalado a una persona, una testigo, el nombre no recuerdo exactamente, pero está registrado en audio. Esa circunstancia no, como reitero, objetivamente no está precisado o determinado que sean los imputados quienes hayan hecho esas amenazas. Por tanto, tampoco se acredita esa circunstancia. Y obviamente, en cuanto a la prognosis de pena, teniendo en consideración las condiciones personales, sería el único elemento que podría darse en caso de estos fueran condenados, pero no resulta siendo suficiente para efecto de sostener y mantener a los imputados en la investigación en calidad de presos preventivos. También a esto debo agregar que ha habido, de acuerdo a la propia información, la colaboración de parte de estos, ¿no? Han concurrido a las diligencias, es lo que se ha advertido acá, así lo han señalado, no ha habido una información que pueda permitir inferir lo contrario, y en atención a ella pues consideramos que no concurren los presupuestos materiales que hace mención el artículo 68 del Código Procesal Penal para efecto de dictar una prisión preventiva conforme pretende el Ministerio Público. Es por estas consideraciones que los miembros de esta sala, en unanimidad, resuelven... La caución. Tienes que motivarlo. Sí. Resuelven confirmar la resolución número 2 del 15 de enero del 2019, que resuelve y declara infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva y dicta medida de comparecencia con restricciones a los investigados Nelson Osvaldo Chuy Mejía y Mario Alcides Verano Conde, bajo las siguientes reglas de conducta: no variar de domicilio señalado en autos, ni ausentarse de esta localidad sin autorización previa del juzgado, la obligación de concurrir a todas las citaciones que le realice la Fiscalía y o el juzgado. Tercero, la prohibición de aproximarse a los testigos convocados por el Ministerio Público, así como tampoco a la coimputada Karim Milay Romero Pérez. Y se fija una caución económica para... para ambas personas en la suma de 5.000 nuevos soles. Y para este efecto se tiene en consideración lo establecido por el artículo 289 que está referido, del Código Procesal Penal, referido a la caución, donde en su numeral 1 señala que la caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad. Asimismo, deberá tener en consideración la calidad y cantidad de la caución. Estará determinada teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad y antecedentes del imputado, el modo de cometer los hechos y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que pudieran influir en mayor o menor interés en la investigación. Y en el caso concreto, teniendo en consideración que la imputación versa o pesa contra ambos imputados, es en calidad de autores,
no consideramos por qué la distinción que haya realizado el juez para efecto de fijar en uno 5 y el otro 2. Sin embargo, en atención a esa y también asistir cuestionamiento por parte fiscal sobre ese aspecto, consideramos que esta caución debe ascender para ambas personas en la cantidad de 5.000 nuevos soles que deberán pagar dentro del plazo de 10 días de emitida la presente resolución. Esto, conforme ya señalé, teniendo en consideración que sobre ambos pesa la misma imputación, ambos tienen arraigo laboral, por lo menos acreditado, y consideramos que debe equipararse el monto para ambos en la suma de 5.000 nuevos soles conforme ya se ha señalado. Sí, vamos a dar paso al doctor Reyes, quien va a hacer un voto similar. El escrito comparte la decisión, parte de los fundamentos, sin embargo con las siguientes precisiones respecto a la decisión emitida por este tribunal. En el presente caso se ha informado en el debate que ha existido una primera formalización de la investigación contra la subgerente de Administración Regional, que sí tendría a su cargo los caudales del gobierno regional, Karim Romero Pérez, y contra Araceli Romero. Entiendo que Araceli Romero, que cobró el dinero, labora bajo el cargo de, no se ha dicho acá, pero entiendo que es así, no se ha informado si contra ambos se ha formalizado como autores o a Karim Romero como autora y a Araceli como cómplice. No es materia, solamente le estoy refiriendo porque en mi desarrollo, el por qué considero que en este caso no debe darse la prisión preventiva, al menos por ahora, por lo que voy a mencionar. Posteriormente se amplía la formalización contra el investigado Nelson Chuy y Verano Conde, dos investigados. Nelson Chuy en su condición de gobernador regional y el señor Verano Conde en su condición de gerente de presupuesto. Pero el tipo penal por lo cual el señor fiscal, que sí está aquí presente, ha mencionado que los está atribuyendo también como autores o coautores. Si el apoderamiento del dinero solamente son de 27.000 soles, entonces, ¿quién se apoderó de ese dinero? ¿Karim Romero Pérez como autora, juntamente con Araceli como cómplice, o también el gobernador regional y también el gerente de presupuesto? Para ello tenemos que ver ¿qué sanciona la ley? El artículo 387 del Código Penal sanciona a aquellos que tienen los caudales cuya percepción, o sea, cuya recepción del dinero para administrarlo, se apoderan del mismo, que estén confiados por razón de qué, de su cargo. El gobernador regional está confiado por razón de su cargo para administrar el dinero. Para eso existen otras áreas, y en este caso está identificado. Porque si no, al presidente de la República también le vamos a imputar de todo lo que ocurre en todos los departamentos del país, donde hay áreas específicas. Por eso es que también consideramos, no compartiendo en cierta manera con la defensa, que en su entender de la dogmática puede existir complicidad cuando existe un extraneo, es decir, un cómplice, un particular que puede coadyuvar para el apoderamiento. Pero estimamos que puede ser también un funcionario público. Eso no es materia de imputación. Por tanto, por la imputación que se ha realizado conforme está realizado, evidentemente no existe una imputación concreta y precisa al respecto. Que existen hechos, que existen elementos de convicción, como el juez lo ha señalado, sí, por todo lo que se ha referido respecto a los 27.000 soles que se ha simulado para utilizar en otro. Pero tampoco técnicamente no se ajusta, de acuerdo a lo que ha desarrollado el legislador, una situación de esta naturaleza. Por eso es que existen elementos de convicción que vinculan al imputado como autor, a los imputados recurridos, Nelson Chuy y Verano Conde, no lo existen. Por eso no se cumple este primer presupuesto. No se ha imputado en otra categoría, por ese motivo. La prognosis de penas ahí por la cantidad de dinero, no es que la pena no es
de 4 a 8, mínimo 4, sino 8 años. El segundo párrafo dice, cuando el valor de lo apropiado utilizado sobrepase 10 unidades, los 27.000 ha sobrepasado, será reprimido con privatización de la libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años. Se agrava la pena por la cantidad de problemas. Eso se supera, ¿no? Se cumple, pero ya no cumpliéndose el primero ya sería suficiente para no seguir desarrollando. Pero lo hacemos de todas maneras porque ha habido cuestionamientos también por parte del Ministerio Público, a que al menos no lo comparto, en el tema de que si una persona es divorciada, entonces no tiene arraigo familiar. Mi persona es divorciado y yo sí creo tener arraigo familiar, porque mi familia no solamente es mi ex esposa, que también podría hacerlo, porque tengo una buena relación con la madre de mis hijos, ¿no? Son mis hijos, a que así sean mayores de edad, es mi familia, son mis hermanos, es mi madre. Entonces, en este caso, eso está decretado, lo han demostrado y no hay cuestionamiento respecto a ello. El arraigo laboral, que el arraigo laboral tiene que ver, y por eso es que se está nivelando la caución. Si el gobernador regional ya no labora, ya no trabaja, no tiene trabajo, si tiene una persona de 75 años, puede vivir como jubilado, no lo sé. De otro lado, el investigado Verano Conde sí tendría trabajo, entonces el juez no ha explicitado los motivos, por eso que se está motivando de acuerdo a la ley, por qué es que a uno le da 2.000 soles de caución y por qué a otro no 5.000. Y sí se justifica, porque hay regla de conducta que cumplir, la caución tiene solo esa finalidad y por tanto es razonable y proporcional que se nivele en ese extremo. Por otro lado, también ya se ha manifestado que la perturbación de la actividad probatoria que ha señalado el representante del Ministerio en esta audiencia no se ha verificado que sean los investigados. Existe amenazas, existe una situación de esa naturaleza, pero tendría que verificarse para dar una posibilidad de atender a los peticionados. Por esos fundamentos es que el suscrito también comparte la decisión de la ponencia. Así, ¿no? Así ha resuelto el tribunal. Buenos días, todos. 10 unidades impositivas tributarias. Entonces está mal, pues. Entonces tiene que ser.